Sí, yo veo Bueno, perfecto. Y ahora me apago si te dejo hablar. gracias. Bueno, el tema del trabajo que yo les voy a exponer es el título, es bastante largo, ¿no? Porque habla de la relación entre las variables de marcado por láser y la tensión de ruptura en probetas de tracción de aceros de alta resistencia. Bueno, acá tenemos un poco la secuencia de lo que está desarrollado en el trabajo. Lo primero se refiere a la motivación de las actividades realizadas y tiene que ver con que las empresas, las empresas autopartistas argentinas en realidad están siendo impulsadas por las terminales automotrices para que en un futuro no muy lejano tengan que empezar a conformar piezas de acero de alta resistencia, ¿no es cierto? Y evidentemente, dadas sus propiedades mecánicas que son tan diferentes de los aceros convencionales, en alguna medida las empresas van a tener que replantear su know-how en cuanto a los procesos de estampado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como segundo punto, y durante el desarrollo del trabajo, nosotros lo que vamos a hacer es una serie de pruebas exploratorias para hallar un acero que tenga mayor sensibilidad, digamos, en relación al proceso de grillado, que concretamente, como decía el título de la exposición, lo que nosotros queremos hacer en este trabajo básicamente es analizar la posibilidad de sustituir el método electroquímico para hacer las grillas sobre las probetas que uno quiere estudiar o analizar sus propiedades para elaborar un diagrama límite de conformado, como nos comentaba en una charla más temprano Wadi Chaparoli del Instituto Argentino de Siderurgia. Nosotros concretamente en este trabajo lo que buscamos es analizar la posibilidad de sustituir ese tipo de grabado tradicional por uno que haga utilización de un láser de fibra, ¿no es cierto? Y para eso, en un trabajo inicial, lo que hicimos fue experimentar sobre dos tipos de acero, uno de 590 megapascales y otro de 1180 megapascales, buscando aquel que fuera más afectada, que fuera más afectado por este proceso. Bueno, una vez definido cuál de esos dos aceros fue el más afectado, que ahí ya lo estamos, digamos, adelantando en el paso 3, que fue el de 1180 megapascales, como ya no lo podría anticipar la intuición, lo que hicimos fue elaborar un diseño de experimentos para las variables del láser, del software del láser de fibra, que nosotros ya conocemos que tienen mayor influencia concretamente sobre la afectación térmica del grillado, ¿no es cierto? En cuarto lugar, y esto lo hicieron unos alumnos de la Universidad de Hurlingham en el marco de una práctica profesional, un estudio metalográfico de cómo resulta esa afectación térmica y finalmente, bueno, las conclusiones del trabajo. Entonces, bueno, de esto se estuvo hablando bastante profusamente en el día de hoy. O sea, Lucio se estuvo refiriendo al tema de los aceros de alta resistencia utilizados por la industria automotriz con la finalidad de, digamos, producir automóviles cada vez más resistentes, seguros y ligeros. Cómo la caracterización de estos aceros requiere de la constitución de los diagramas de conformado límite, que como decíamos lo estuvo desarrollando el tema Wadi Chaparoli, y para poder abarcar todas las capacidades de deformación de estos aceros es necesario hacer una batería de ensayos en donde las muestras requieren de tener un grillado superficial como el que nosotros estamos observando en la probeta de tracción inferior, ¿no es cierto? De hecho, Wadi nos mostró una pieza estampada con un embutido profundo en donde se habían embutido piezas con una grilla porque estaban teniendo unos problemas de rotura en un sector específico de esa pieza de embutido profundo.
Bueno, a través de la constitución de los diagramas de conformado límite y sobre la posibilidad de poder ingresar esta información en los software, digamos, que permiten simular los procesos de conformado plástico, como es el caso, por ejemplo, del Simufac Forming, nosotros podemos, o digamos, la empresa estampadora podría, teniendo un laboratorio, desarrollar su diagrama de conformado límite en función de la chapa que tiene que trabajar, ese diagrama de conformado límite, utilizarlo como alimentación para el software y ahí, bueno, simular el proceso y ver qué es lo que sucede con el proceso diseñado y cómo se comporta la chapa en función de ese diseño. Entonces, bueno, como les decía, como que primariamente nosotros trabajamos con dos chapas, una de 590 megapascales y otra de 1180 megapascales. Estos materiales nos fueron provistos por una autopartista argentina, una empresa nacional. La empresa se llama Industrias Maro, es proveedora de Toyota y proveedora también de Volkswagen. Entonces, en primera instancia, lo que nosotros hicimos fue, a sabiendas de que de las 12 variables que cuenta el láser de fibra del cual disponemos y que nos fuera dado nos fuera dado, digamos, en comodato por la empresa Sierra Technology, nosotros sabemos, porque lo hemos probado, digamos, bastante profusamente, que son las variables fuera de foco, cantidad de pasadas, potencia y velocidad de desplazamiento, aquellas que tienen mayor incidencia sobre la afectación térmica, ¿no es cierto? Entonces lo que se hizo fue trabajar con dos chapas y haciendo 8 repeticiones de probetas grilladas en cada caso y 8 sin grillar, que sería, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, la probeta en su estado de referencia. Entonces, efectuado los análisis de varianza, nosotros lo que vimos fue que para la chapa de mayor resistencia, la de 1180 megapascales, concretamente a través de lo que es el estadístico P, para las tres tensiones, la fluencia, la última y la de fractura, existen diferencias significativas entre las propiedades mecánicas de la probeta grillada y de la probeta sin grillar. En el caso de la de menor resistencia, estas diferencias significativas solamente aparecieron en la tensión de fluencia. Entonces, dada la mayor dificultad de procesamiento o de grillado por el método de láser, evidentemente que nos enfocamos en la de 1180 megapascales. ¿Con qué finalidad? De tratar de obtener un grillado que no afecte las propiedades mecánicas respecto del material de referencia sin grillar y que nos permita, por otro lado, disponer de una grilla que sea visible a simple vista o por métodos de microscopía óptica y lógicamente inalterable, ¿no es cierto? Entonces fue así que hicimos nuestro diseño de experimentos en donde nos quedamos con 3 de las 4 variables porque son las de mayor incidencia. Concretamente, a la izquierda tenemos las 3 variables que son potencia, foco y pasadas, en donde, bueno, la potencia la regulamos en 2 límites, es decir, que trabajamos cada factor con 2 niveles, 40% de potencia, 90% de potencia. El foco es, digamos, la posición del spot sobre la superficie, en un caso a 1.2 milímetros de la superficie, en otro caso a 3.7 milímetros de la superficie. A medida que nos vamos alejando de la superficie, evidentemente que, bueno, el proceso se vuelve más difuso. Y después las cantidades de pasadas, también trabajamos con 5 y 20 pasadas. Se hicieron los ensayos de tracción, en todos los casos realizamos 5 repeticiones. La combinación resulta ser de 2 al cubo, es decir, son 8 variantes de ensayo por 5 repeticiones son 40,
más 5 probetas sin grillar, 45 ensayos totales. Como resultado de los ensayos de tracción, tuvimos la tensión de fluencia, el alargamiento y la tensión última. El alargamiento a tensión última sería el alargamiento porcentual de rotura y la tensión de fractura. Entonces, bueno, acá tenemos las imágenes correspondientes a las 45 probetas, la composición química del acero de la chapa de 1190 megapascales de resistencia es la que se puede ver aquí debajo. A izquierda tenemos los valores indicados por el fabricante en términos de tensión de fluencia, tensión última y alargamiento a la rotura. Las chapas eran de 1,2 milímetros de espesor y la velocidad de desplazamiento del ensayo de tracción utilizado fue de 20 milímetros por segundo. Ya se puede observar en forma anticipada que dentro de las designaciones que utilizamos de la letra G a la O, la M era la más exigente en términos de una posición de un foco puntual, de un mayor número de pasadas y un mayor porcentaje de potencia utilizada para los grillados concretamente. Entonces, bueno, decíamos que nosotros determinamos 5 variables. Acá tenemos en realidad el diagrama de carga-desplazamiento, ¿no? Si nosotros queremos, digamos, el diagrama de tensión de formación ingenieril, vamos a dividir por la sección inicial de la probeta y por la longitud inicial. Entonces, bueno, acá tenemos el punto asociado al de fluencia, el rojo de tensión última, el verde de rotura, y los alargamientos son correspondientes a la tensión última, es decir, asociado al punto rojo, y a la rotura el punto verde. Entonces, acá tenemos los diagramas de caja. Tenemos diagramas de caja porque decíamos que hicimos 8 repeticiones para cada grupo. Se ve claramente, por ejemplo, que en el caso de la tensión de fractura, o sea, el segundo grupo de cajas o el diagrama de la zona central de la parte superior, como en el caso de la tensión de fractura tenemos unos valores que están totalmente alejados de los de referencia que corresponden al O, pero bueno, de la mayoría de los grillados se ve, ¿no? Entonces, bueno, realizados estos ensayos, lo que resulta en primera instancia es que el estadístico P nos indica que para las condiciones totales de ensayos realizados es la tensión, digamos, correspondiente a la fractura de las probetas en donde tenemos claras diferencias significativas. Bueno, acá tenemos un aporte realizado por nuestro compañero Alejandro Simoncelli, que bueno, hizo una, digamos, simulación del proceso a través de una matemática que él trabajó con el software Python, en donde, bueno, estableció un modelo de regresión para lo que pasa con la tensión concretamente en función del foco. O sea, cada uno de estos diagramas, el de la izquierda corresponde a un foco a 3,7 milímetros de altura respecto de la superficie de la probeta, el de la derecha a 1,2. Lo que se observa, en ambos están en función de las variables de potencia y pasada. Lo que se observa es que para la posición, digamos, de mayor potencia y de mayor número de pasadas, con el foco de 1,2 es donde tenemos la diferencia, digamos, mayor en relación a la tensión de rotura sobre la cual nos estábamos refiriendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las superficies de fractura, para las probetas grilladas en la condición M, que concretamente era esta en la cual decíamos que teníamos el foco más puntual, el mayor número de pasadas y el mayor número de potencia, que es donde se observó esta diferencia tan significativa en términos del incremento de la tensión de fractura respecto de, el material de referencia, se observa claramente que la fractura en realidad se produjo concretamente, la superficie de fractura,
sobre las líneas de grillados por el láser. Es decir, el láser produjo una alteración tan significativa que la probeta se fracturó siguiendo las líneas de grillado. Acá tenemos unas imágenes de microscopía electrónica de barrido en donde se ven, digamos, concretamente una separación total en el fondo de la ranura de grillado correspondiente a este círculo que tenemos marcado acá en naranja hacia la derecha de la imagen. Y bueno, en todos los otros casos, las superficies de fractura inclusive han conservado un ángulo que estaba, si mal no recuerdo, en alrededor de los 62 grados, es decir, prácticamente tenían ese valor de inclinación promedio y con una dispersión de más o menos 2 grados aproximadamente para todas las condiciones de grillado, ¿no? Bueno, desde el punto de vista metalográfico, en estas probetas M, lo que se ve, acá tenemos un corte, digamos, que sería transversal al sector donde tenemos la grilla. En el fondo de la grilla se observa una fisura, se observa una marcada zona de decarburación tal que, bueno, en alguna medida el material acá en toda esta zona se ha transformado en ferrita. También se puede observar una diferencia significativa en la microdureza del material de la zona afectada por el calor respecto de lo que sería el material en condición de origen. Y bueno, a modo de conclusión, podemos decir que durante la totalidad de los ensayos realizados, no se evidenciaron diferencias que sean estadísticamente significativas sobre los alargamientos porcentuales. El marcado láser produjo una influencia sobre las tensiones, aumentándolas ligeramente, principalmente a la de fractura, y este efecto se podría atenuar reduciendo la densidad del marcado, ¿no es cierto? Que bueno, una propuesta sería, por ejemplo, dejar solamente la parte circular de la grilla. Aplicando las condiciones adecuadas, en función de lo que estuvimos observando, sería posible imprimir una grilla legible y precisa que no afecte las propiedades mecánicas de los aceros estudiados. Existe una relación de compromiso entre la legibilidad del patrón de marcado y la mínima afectación, mientras que el aumento de la potencia y la cantidad de pasadas incrementan la resistencia. Al elevar el foco, la influencia va en disminución. En las condiciones de marcado de las probetas designadas como M, es decir, donde en alguna medida habíamos planteado ya desde el inicio que íbamos a tener una mayor afectación, la fractura de las probetas ocurrieron siguiendo las líneas del marcado. Y este efecto se ha correspondido con lo que se visualizó en los ensayos metalográficos realizados sobre la sección transversal, digamos, del grillado, donde se puede observar una entalla profunda con ferrita en su perímetro e incluso habíamos observado cómo había una fisura en el fondo de la misma. Finalmente, que las probetas grilladas, designadas como J y H, y en ese orden, fueron las que produjeron la menor afectación sobre las propiedades mecánicas y resultando además las grillas visibles en ambos casos, tanto a simple vista como empleando un microscopio óptico. Bueno, agradecerles y a la empresa Industrias Maro por facilitarnos el material para realizar todos estos ensayos y también a la empresa Sierra Technology Group porque, bueno, como les decía, nos ha cedido en comodato un equipo de grabado láser, un equipo de fibra de iterbio. Muchas gracias.